X, que es esta, la vamos a poner un tamaño más grande. Vamos a ponerle mediano. ¿Ok? Esta es la función f de x. Y esta verde que corta en más de un punto se llama recta secante. Está cortando en más de un punto. Entonces, si yo ubicara, por ejemplo, que el plano cartesiano estuviera por aquí, por ejemplo, un plano cartesiano estuviera por aquí, así, más o menos. Vamos a quitar esto. Voy a quitar esto. Vamos a suponer que el plano cartesiano estuviera por aquí. Y está. Vamos a hacer una perpendicular a esta. Así. Digamos que el plano fuera así. Voy a moverlo un poco. Vamos a ponerlo por acá así, para que se vea mejor. Ahí está mejor. Muy bien. Supongamos que fuera así. Ya, vamos a mover esta un poco para acá. Así era dándole tiempo a todos los que estuvieran. Entonces voy a ocultar esa, este texto 4, voy a dejar esta aquí. Muy bien. Ahora que ya podemos trabajar, que ya creo que ya están todos, solo más difícil es arrancar acá. La roja es, por ejemplo, la función f de x. La verde es una recta secante que pasa por... Vamos a suponer que este es el x, que este es el punto x. O sea, que aquí abajo está x, ¿ven? Entonces, la imagen de x sería f de x, es el punto D. La imagen de x sería f de x, ¿verdad? Esa es la imagen de x. La imagen de x es f de x. Y aquí, yo no sé si me doy en... Voy a tener que no sé por qué la gente no entiende quizá de que deben de dejar de hablar. Bueno, vamos a continuar. Entonces decía que la x está aquí. Y la x más h, vamos a poner x más h, que estaría más o menos por acá. X más h estaría más o menos... X más h estaría más o menos por acá. Ya, vamos a moverlo un poco. Vamos a ponerle un tamaño mayor para que cuando lo vean, pues vean lo bonito del gráfico. Ahí está, ok. Ahí estamos. Entonces decía que aquí está x, esa es su imagen, x más x, f de x, es este punto, el punto D, y x más h, que más o menos por ahí, sería, su imagen sería f de x más h, ¿no? Ahí tenemos los dos puntos. Que lo podemos poner un segmento para simularlo, pero bueno, así está bien. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta secante en este caso? La pendiente de la recta secante sería
Vamos a ver. ¿Recuerdan la ecuación de la pendiente? La ecuación de la pendiente era Y2 menos Y1. Aquí este es X1 y este es Y1. Aquí tengo X1 y tengo, bueno, este puede ser X1 Y1 y este es X2 Y2. Entonces va a ser Y2 menos Y1, eso es F de X más H menos F de X entre X2 menos X1, X más H menos X. Esa sería la pendiente de la recta secante, ¿verdad? La pendiente de esa recta secante. Ahora, yo voy a hacer algo en este momento y pongan atención el movimiento que yo voy a hacer. ¿Qué interrumpe esa persona? Es la misma de verdad. Ya estoy un poco harto de que lo esté haciendo. Lo que voy a hacer es que lo voy a sacar. Entonces, voy a graficar una recta en este momento. Vean esta recta que voy a graficar. Que pase por el punto D. Voy a hacer esta recta. Ahí está. Acabo de graficar esa recta. Si se fijan, esa recta que acabo de graficar tiene un detalle. Vamos a poner el punto de intersección entre la curva y este. Ahí está, el nuevo punto de intersección. Si se fijan, X más H retrocedido. ¿Verdad que sí? Porque X más H estaba aquí. Ahora este punto ha retrocedido. Ese punto de intersección. Y esta recta sigue siendo secante. Ahora vuelvo a hacerlo. Ahora el punto D y lanzo de nuevo una recta. Ahí está. Nueva recta secante. Es esa que está ahí. Esa es la nueva recta secante. Y si hago el punto de intersección entre esta y esta, parece ser que ahí tengo dos rectas. Ahí está. Hago el punto de intersección entre esta y esta, ahí está, el nuevo punto. De nuevo, cuando hice la recta secante, empecé con la verde, luego empecé a mover, voy a ponerle un color, vamos a ponerle otro color verde, y empezamos a bajar. Vamos a ponerle otro color que vaya bajando más. Ahí las tenemos. Va bajando, entonces el punto X más H va retrocediendo, Vamos a hacer otra recta. Y se va a hacer secante igual. Esta sigue siendo secante, ¿eh? Y lo podemos ver si ampliamos. Entonces, sigue siendo secante. Hay un nuevo punto de intersección entre ella y la curva. Ya, entre ella y la curva. De nuevo es este punto que está aquí. Ahí está. Que los voy a ir quitando, o como si le poniendo, pues vamos a ir quitando el nombre. Ahí va retrocediendo. Luego, fíjense, al ir haciendo eso, va a llegar un momento en que va a pasar exactamente esto. Miren, esto. Eso que tenemos ahí. Y va a resultar, entonces, que el único punto le voy a poner un color así, para que lo vean bien, azul, un azul penetrante, lo vamos a poner así fuerte. Pero resulta que esta recta azul, ya no es una recta secante, sino que se ha convertido en una recta tangente. Ya se ha convertido en una recta tangente. Noten que esto que tengo aquí, ¿verdad? Eso que tengo ahí,
y esta otra expresión que lo había dejado por acá, este texto, esa expresión y esta expresión son exactamente la misma, ¿no? Porque aquí he quitado x. Entonces, la recta secante cuya pendiente se está. Resulta que cuando voy bajando, este x más h termina siendo x. Ojo, cuando empiezo a pasar rectas secantes, hay un momento en que ya no es secante, sino que se convierte en una tangente. Y resulta que el x más h que tengo termina, el h se termina desgastando hasta llegar a ser x, porque el x más h se va a ir acercando, se va a mover, va a hacer esto, ¿ves? Esto es lo que está haciendo. Estaba aquí, luego se movió aquí, luego aquí, y así sucesivamente, hasta que llegue aquí. Pero eso es solo posible si h vale, ¿cuánto tiene que valer h? Y se va desgastando. 0. Tiene que valer 0, exactamente. Entonces, ojo, que cuando yo tengo esta definición de f de x más h menos f de x, o de x más h menos x, es la ecuación de una recta secante. Pero cuando hago que h se desgaste, le meto un límite de h cuando tiende a 0, esta pendiente ya no va a ser la pendiente de una secante, sino que se va a convertir en la pendiente de qué tipo de recta. Secante. De una tangente. De una tangente, correcto. Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener esto que está aquí. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando h tiende a 0, de esta función f de x más h menos f de x entre h, lo que voy a tener ya no es una recta tangente, sino que voy a tener una recta, una recta secante. Yo voy a tener una recta tangente. En el gráfico lo puedo ver. Cuando h se acerca a 0, que hago esto, ya solo va a quedar aquí, ¿verdad? X. Cuando h tiende a 0, la recta que era secante y h tiende a 0 se va a convertir en una recta tangente. Y ese es este límite. Ahí estamos. Entonces, a esto se le conoce como f' de x, derivada de la función. O sea que cuando yo uso la derivada por esa definición para una función f de x, lo que yo voy a obtener son, fíjense, rectas tangentes en cualquier punto. Eso es lo que va a ocurrir. Voy a obtener rectas tangentes en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar la lógica de la presentación para que nos demos a entender. Voy a hacer este problema y luego vamos a ver una animación. Voy a calcular este problema. Voy a calcular la derivada de esa función de x cuadrado. Bueno, voy a calcular todo esto. Me voy a adelantar. Vamos a hacer este problema y luego vamos a cazar lo demás. Ahorita vamos a hacer uso de lo que ya sabemos. Vamos a hacer este problema. Utilizando lo que acabamos de hacer y luego vamos a ver una simulación de lo que estoy diciendo. Perfecto. Entonces, fíjense. En este caso me piden calcular f', si f de x es x cuadrado. Cuando me dicen f', lo que me están pidiendo es la pendiente de las rectas tangentes a la curva. Porque eso es lo que voy a generar. El gráfico, eso es lo que me ha dado con la definición que voy a usar. Entonces, comencemos. Solución. ¿Cuál es la definición para calcular las pendientes de las rectas tangentes? Pues
es calcular este límite. Vamos a calcular este límite. Es muy importante que lo que he escrito antes esté bien definido. Vamos a poner acá. F' es esa definición. Okay, ahí estamos. Vamos a poner más chiquito. Entonces, esto queda. Primero que todo, tenemos que saber que mi f de x es x cuadrado. Entonces voy a sustituir este límite por esas expresiones. Voy a poner entonces, ¿quién es f de x más h? Bueno, f de x más h sería esta expresión. F de x es x cuadrado, va a ser x más h menos f de x. ¿Quién es f de x? Es x cuadrado. Vamos a ponerle aquí. Menos f de x. Es x cuadrado. Entre h. Entonces, si hacemos h cuando tiende a 0, esto va a dar x cuadrado menos x cuadrado entre h, o sea, va a dar 0 sobre 0. Entonces, cuando es 0 sobre 0, de los límites, de lo que acaban de, creo que acaban de hacer examen, se factoriza, me va a quedar, es una diferencia de cuadrados la que tengo arriba, va a quedar x más h menos x por x más h más x más x. ¿Ah? Entonces, si tengo eso, quiere decir que este límite va a ser igual a poner x X. Vamos a meter en el editor para que se vea bonito. Va a ser igual a poner aquí yo puedo simplificar porque esta X se va con esta. Entonces, este límite me quedaría así. Y este y este se anulan y ojo que solo me queda h, y aquí me va a quedar 2x. Entonces, si nos fijamos, termina siendo lo siguiente. De nuevo aquí, este término que queda, este h con este otro h, se anulan. Y entonces solo me quedaría 2x más h. Y cuando h tiende a 0, esto termina siendo 2x. Quiere decir que la derivada de la función va a ser 2x.
Muy bien, pero ¿qué es C2X? Esto es la pendiente de ser la derivada, aquí es lo mismo, va a ser la pendiente de la recta tangente. Bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que si nosotros graficamos, voy a mostrarles la gráfica de eso, para que matemática, para que lo chequen. Quiere decir, voy a poner aquí, vean, x cuadrado, la función, y la derivada nos dio 2x. Voy a poner aquí 2x. Ahí está. Voy a quitar ese punto B. Y entonces vean lo que sucede. Vean, por favor. Esta es una recta tangente. Yo empiezo a mover el punto A, que es la derivada. Miren cómo es siempre es tangente. Siempre es tangente. La derivada, que es la pendiente, la recta tangente, siempre va a valer 2x y va a depender del valor de x, pero siempre se va a comportar así como están viendo. ¿Ve? Tangente siempre a la curva, siempre. Ya. Esta es como la simulación de cómo se va comportando la pendiente de la recta tangente, ¿no? Miren, en cualquier punto siempre voy a poder generar una recta tangente, ¿no? No importa, ¿ves? Siempre voy a poder hacer eso. ¿Ve? Siempre. ¿Ah? ¿Ve? Siempre. Ok. Entonces, en particular, tenemos el B me está pidiendo calcular f' en 1 de la función. Bueno, eso es elemental. Va a ser f' de 1. Si f de x es eso, pues f' de 1 sería, copio la derivada del ejercicio. Me va a quedar así. F de 1 vale 2 por 1, eso es 2. La solución, f de 1 vale 2. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa f' de 1 valga 2? Lo que quiere decir es que la derivada evaluada en el punto x igual a 1, su pendiente vale 2. Eso significa. O sea que si nosotros nos vamos a la gráfica, en x igual a x igual a 1, cuando x vale 1. Ahí está. Esa es, por ejemplo, vean aquí, por favor, este punto B que tengo aquí me define el valor de la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale, el delta y sería 2 y el delta x vale 1. Va a ser 2 sobre 1. Vale 2. Aquí. Exactamente ahí. Y lo podemos chequear aquí, ¿ve? Perdón, que me he movido un poco. Ahí está. Cuando x vale 1, aquí está, miren, y f' de 1 vale 2. O sea, estoy hablando de que este punto puedo calcular la pendiente. Y miren la recta tangente, aquí está la recta tangente. Esta recta tangente va a tener
que va a ser tangente, va a tener pendiente 2. ¿Ya? En particular. Eso es en particular. Y con este yo puedo, por ejemplo, ver cuál es la pendiente en, vamos a ver, aquí, por ejemplo. Cuando X vale, cuando X vale 2, su pendiente va a ser 4. Aquí. Y eso es fácil verlo aquí en la... Puedo calcular que f de 2 vale 2 al cuadrado es 4. Y con la pendiente y un punto yo puedo casar, por ejemplo, la ecuación de esta recta tangente. La ecuación de la que teníamos antes. Puedo casar la ecuación de esta recta tangente. Basta y sobra con que yo conozca un punto. ¿Ya? Bien. Ahora, si nos fijamos, la definición también tiene una variante que está en su documento. Digo variante porque es una cuestión de notación. Ahorita me voy a dejar entrar a algunos que están esperando. Muy bien. Estamos ahí esperando. Decía que esto tiene una definición que acabamos de chequear cómo funciona. Y la notación que vamos a ver en este momento es exactamente la misma. Lo único que cambia es que en lugar de H lo llaman delta X. Entonces, esta notación puede aparecer en documentos o en libros. F' de X va a ser el límite de delta X cuando tiende a 0 de F de delta X. Es exactamente la misma que el límite de H cuando tiende a 0 de F de X más H. Da igual cuál utilicen. ¿Ya? Claro, eso sí, el límite existe. Entonces, la derivada de una función X viene dada por esta definición. Y ya se dieron cuenta que la derivada no es más que las pendientes de las rectas tangentes a la curva F, si el límite existe. Si C es un número particular en su dominio, entonces F' de C sería la derivada en un punto cualquiera. O sea que la derivada que yo hice antes, esta F' de 1, la puedo calcular directamente utilizando límite. Vamos a hacerlo. Vamos a usar esta definición. Vamos a ver que es cierto. ¿Cómo se usa esa definición? Aunque ya lo calculamos, voy a calcular F' de 1 y entonces sería H menos F de 1. Ahí está. La derivada en 1. Eso es lo que está aquí. Véanlo. C, S vale 1 más H menos F de 1 sobre H cuando H tiende a 0. Entonces, ¿cómo va eso? Vamos a ver cómo va. Se le va el audio. Y es que esta cosa se mueve. Muy bien. No sé si es a mí que se me ve el audio, porque puede ser que seas tú el que tiene problemas de conexión ahorita. Por ratito No, se todo. le oye cortado. Sí, a todos. Sí. Sí, a usted se le está yendo un poco de audio. De vez en Qué cuando raro. se escucha fuerte y después se escucha bien bajo el audio. Y es por eso que tenemos un poco de problema. No tengo ningún mensaje de eso. Qué raro. Bueno, entonces queda F de 1 más H. F de
1 más h sería f de 1 más h sería x más 1 al cuadrado 1. Es evaluar en 1 entre h. Ahí tengo. Entonces, ¿cuánto da esto? Vuelvo a hacer la diferencia de cuadrados. Esto va a ser, fíjense, lo trato como diferencia. Menos 1. Eso no es 1. 1 más h. Estoy mal. 1 más h menos 1. Entonces, esto termina siendo aquí solo va a quedar h. Y todo esto va a quedar solamente h. Y esto va a ser 2 más h. Nada más. Y entonces cuando el límite, este h se va a eliminar con este y solo me va a quedar este límite. Va a quedar así, ¿ve? Me va a quedar este, se anuló con este, solo me queda 2 más h. Cuando h tiende a 0, da justamente 2. Era lo que habíamos calculado, ¿no? La definición de derivada en un punto. Es la misma notación de límite. Entonces, lo mejor es, a veces es mejor calcular la derivada en general y luego, teniendo la derivada en general, pues proceder a evaluar. Cuando ya lo tenés en particular, no puedes evaluar otro punto. ¿Ya? Ese es un problema. Muy bien, entonces aquí está la derivada como definición de límite y el caso de que sea en un punto. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la pendiente de la recta tangente en x igual a c? Pues va a ser y menos f de c igual a f' por x menos c. Eso es la ecuación de la recta tangente. En particular, es cierto, porque fíjense, el ejercicio que acabamos de calcular, voy a agarrar lo que este ejercicio. Se le fue por completo el audio. No se escucha. No se escucha nada. No, no se escucha nada. No se escucha nada. No, nada. No, nada, licenciado. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Ujú. Qué raro. Yo sí lo escucho bien. Bueno, voy a no sé qué estará pasando. Voy a volver a entrar. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno. Ya. Sí, está bien. ¿Y ahora qué? Solo de lobo es ingeniero. Sí. No es que de plano no Bueno. se escuchaba nada. Que mi interés de 60 megas. Vale, Muy comenzamos bien. de nuevo.
Continuemos. Ahí estamos, ¿verdad? Miran la pantalla. Vamos a ver. Permítanme. No. Ahora sí. Ahora sí. Vaya, ahí estamos. Ahora sí la ven. Entonces decía que... Ahí está. Decía que... Mira la pantalla. Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí, se ve. Muy bien. En mi caso que no. Mire, el cuando... licenciado unos lo sacó cuando pasó eso, lo sacó, no sé si lo puede aceptar. Ya está. Hay 206 ahorita. En mi caso, Están casi todos. licenciado, disculpe, pero pasó lo mismo que la última vez, que no logro ver su pantalla. Ajá. ¿Y los demás la pueden ver? Los demás la pueden ver. No, yo no. Sí, la podemos ver, Sí, se le echa cortado. Se le escucha todo cortado. Es que saben cuál es el problema. Yo lo que voy a hacer es que voy a limitar esto a 100 personas. Aunque te esté diciendo de que vale para 200, 250, yo no lo creo. ¿Ya? Y yo no he tenido ningún problema antes con las videoconferencias porque han habido 80, 70 personas. Los que han estado conmigo antes saben que no hemos tenido ningún problema. No sé en este momento qué estará pasando. Y Quizás es su micrófono. no, si es que yo lo estoy escuchando bien. Lo estoy escuchando perfectamente bien. O sea, su micrófono, no los audífonos. No, igual, o sea, yo los estoy... Voy a quitar voy a quitar esto, vamos a ver. Vaya, ¿me escuchan? Es lo mismo. sí se escucha. Sí se escucha. Es que quizá el problema es con el cable de los audífonos, que ha de tener ha de estar doblado o puede estar Pero qué raro. alguno cortado. Bueno, vamos a suponer que es cierto. No vamos a probar eso. Mejor sigamos. Si no escuchan. Muy bien. Entonces, decía que la función se puede encontrar la ecuación de la recta tangente, ya, y que viene dado por esta expresión. Entonces, si yo quiero la ecuación de la recta tangente, me va a quedar y menos f de c, en este caso sería f de 1, porque estoy evaluando en 1, tendría que ser igual a f' de 1, por x menos 1. Vamos. Y entonces me va a quedar así. F de 1 es 1. Claro, aquí, que si f de x es x cuadrado, f de 1 va a ser 1. Igual a f' de 1, f' ya vimos que nos dio exactamente 2 por x menos 1. O sea que me va a quedar la ecuación, si yo simplifico, va a ser igual a... Me va a quedar 2x menos 2 más 1. Está, y igual a 2x menos 2 más 1. Eso termina siendo, al simplificar, y igual a 2x más 1.
Entonces, esta que ya igual a 2x menos 1. Esta que tengo acá es la ecuación de la recta tangente. Y fíjense, vamos a verlo en GeoGebra. Fijan, si yo voy a quitar esa recta, voy a quitar este punto y voy a graficar y igual a 2x menos 1, y igual a 2x menos 1. Vean, ahí está, y igual a 2x menos 1. Si lo amplío, pongo x igual a 1, pongo el punto x igual a 1, tangente en el punto 1, y eso es lo que acabamos de descifrar. Acabamos de ver que en efecto y igual a 2x menos 1 es una recta tangente que tiene pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? 2, y ese 2 no es más que la derivada evaluada en 1, ¿verdad? Muy bien, vamos a resolver este problema que es un poco más complejo. En este caso me piden, dada la función f de x igual a x sobre x más 1, me piden determinar su derivada y su derivada en x igual a 1. ¿Qué vamos a calcular eso? Vamos a usar la otra notación. Voy a agarrar esta notación. Voy a usar esta notación para que se acostumbren a ambas. Y vamos a resolverlo. Vamos a ver, solución. Como lo que voy a calcular, eso es. Y hago las sustituciones. Aquí me va a quedar. Vamos a ver. Esto va a ser igual a esto. Si nos fijamos, mi función es x, es esta vez, es x sobre x más 1. Entonces, ¿qué me va a dar f de x más delta? O f de x más delta menos f de x sobre delta x. Arriba va a quedar x más delta. Voy a copiar este de x más delta. Ahí está. Y abajo va a quedar x más delta más 1. Menos f de x, que es justamente x sobre x más 1. Ahí está. Es lo que voy a calcular. Vean. Aquí está. F de x es x sobre x más 1. Entonces la derivada va a ser f del x más delta x. Viendo, en vez de x pongo del x más delta x, va a quedar x más delta x entre x más delta x más 1. Menos f de x, que es x menos x entre x más 1. Dividido entre delta x. Ahí está. Ahora, este límite, vean que cuando delta x tiende a 0, esto me va a dar x entre x más 1 menos x entre x más 1, eso es 0. Y abajo me va a dar 0. 0 sobre 0. Ahora hay que simplificar este deschongue. Entonces vamos a hacerlo. Voy a ir aquí abajo. Voy a copiar esto. Voy a empezar a simplificar. Voy a pasar a este editor ahorita. Ahí está. Entonces, con esta expresión. Aquí abajo, vean lo que voy a hacer. Aquí abajo, pongo el denominador común. ¿Quién es el denominador común? Es esto.
¿verdad? Es x más delta x más 1 entre x más 1. Ese es el denominador común. Entonces, x más delta x más 1 por x más 1 entre x más delta x más 1, eso va a dar x más 1 multiplicado por el numerador. O sea que este va a quedar multiplicado por el numerador, x más 1. Menos x multiplicado por x más delta x más 1. Ahí está. Mira, toda esta expresión es justamente esta expresión al sumarla. Ahora voy a calcular, sigo calculando el límite, vuelvo a escribirlo para simplificar. Ahora lo que voy a hacer es simplificar aquí arriba esta expresión. Vamos a ponerla. Vamos a ver qué da. X por X me va a quedar X cuadrado más X por 1 es X más delta X más delta X por X, aquí lo voy a poner aparte, más delta X. Ese cálculo, esta expresión es justamente esta expresión. Quiero ver si entiendo que esto está grabando, está bien. Entonces, esta expresión es exactamente esta expresión. Y ahora hago aquí x por toda esta expresión, eso me va a quedar. Voy a borrar esto. Me va a quedar, vamos a ver, x por x me va a quedar x cuadrado. Vamos a copiar este. Ahora lo voy a escribir mejor. X cuadrado, me va a quedar x cuadrado. Menos x por delta x me va a quedar menos x por delta x. Menos x. Listo. Y esto es igual. Voy a pasar para abajo nuevamente. Este límite lo vamos a pegar. Simplificando esto me va a quedar este x cuadrado con este menos x cuadrado se anulan. O sea que quito ese y quito este. También quito este menos x, lo quito con este más x. Y este más delta x, lo quito con este menos delta x. Solo me queda delta x. Listo. Y entonces ahora resulta que puedo hacer extremo por extremo y medio por medio, porque este que está aquí se puede escribir como delta x entre 1. ¿Ya? Y entonces vamos a escribirlo aquí. Va a terminar quedando extremo por extremo y medio por medio. Solo quedaría extremo por extremo el delta x y medio por medio. Aquí solo va a quedar esta expresión
abajo va a quedar aquí. Y esta expresión va a quedar aquí. Y esto sería así. Delta x por 1 es delta x y delta x más 1 por x más 1 por delta x es esto. Y se va a anular el delta x porque está en ambos. ¿Ya? Y entonces el límite solo quedaría, pues, el delta x quedaría así, ¿ve? Quedaría este es 1 y este es 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, solo me va a quedar la siguiente expresión, va a quedar 1 sobre x más 1 al cuadrado. Aquí delta x tiende a 0, va a quedar x más 1 por x más 1. Resulta que la derivada de f' de x me dio igual a esta expresión. Me dio igual a poner esta expresión. Ahí la tenemos. Eso es ¿cómo se llama? Sería la derivada de la función. Vamos a salir de acá para que quede escrito Una pregunta. el documento. ¿Sí? ¿Y el Dígame. delta x que está en el primer factor? ¿Cuál delta x que estaba en el primer factor? ¿Cuál? De lo último, el penúltimo paso, tenía x más ¿Este? delta x más 1. Ajá, ese delta x, sí. Que delta x tiende a 0. Ah, ya. Aquí dice. Ya. Sí, gracias. Bueno, entonces la derivada vale eso. Que en el documento que ustedes están leyendo, ahí está hecho. No sé si lo tienen. Aquí está, ¿ve? La derivada. Entonces, me piden en el problema, me piden calcular f' de 1. Entonces, voy directo. ¿Cómo sería f' de 1? F' de x nos dio igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado y entonces me piden f de 1. Voy directo. F de 1, ¿quién sería? F' de 1 sería así. Viene siendo la derivada vale 1/4. Entonces, yo quisiera, voy a refinar más esto. Si yo quisiera la pendiente de la recta tangente, aunque no lo pide, agarro la fórmula, esta fórmula, y vamos a resolverlo.
Y luego hacemos el gráfico para que vean que funciona. Y sería Y. Vamos a ver la ecuación. Va a quedar Y menos F de C. Sería F de 1 igual a F' de 1 por X menos 1. Quedaría. Vamos volando en 1. Y entonces la ecuación sería, quedaría así, copiar, vamos a pegar. Y ese, bueno, F de 1, como la función es X sobre X más 1, o sea, F de 1 daría 1 medio. Voy a poner F de 1 sería, daría 1 medio. Y F', ¿cuánto nos dio F'? F' nos dio 1/4. Esto nos dio 1/4. Simplificando esto, quedaría como esto quedaría 1/4 de X menos 1/4. 1/4 de X menos 1/4 más 1 medio. Despejando, ¿no? Y esto terminaría siendo 1/4 de X y menos 1/4 más 1 medio es más 1/4. Es como que a punto 5 le quiten punto 25. Entonces, ¿quién es mi ecuación de la recta tangente? Va a terminar siendo esto. En X igual a 1. Vamos a ver, vamos a graficar, vamos a ver si es cierto. Voy a cerrar esto. Pongo aquí Y igual a X sobre X más 1. La curva. Vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo. Ahí está. Más gruesa, configuración, estilo 9. Ahí estamos. Y vamos a graficar la ecuación de la recta, que debería de pasar más o menos por acá, va, en X igual a 1. Aquí donde tengo la manita. Entonces va a quedar Y igual, si todo está bien calculado, debería de pasar así. Igual a 1/4 de X más 1/4. Ahí está. ¿Veanla? Justo ahí está. Y si vemos el punto de intersección entre ella y la recta, es el punto 1,5. Es X igual a 1, llévale 0.5. Vamos. Y si viéramos la animación, me voy a ir a la animación y lo hacemos en general. ¿Qué se hizo la animación? Vamos a ver. Voy a abrir la animación. Permítanme un segundito. Aquí está. Voy a poner la función, era
Vamos a ver que es cierto siempre. X sobre X más 1. Esa. Y su derivada nos dio, vamos a graficar la derivada, dio 1 entre X más 1 al cuadrado. Vean, si empiezo a moverla, veanla. Para diferentes valores de X. Voy a quitarle la de la derivada. Vean, para cualquier, si le damos X igual a 1, nos daba, en X igual a 1, nos daba justamente, ir cambiando, ¿verdad? Ahí va. En X igual a 1, que era el punto que estábamos viendo, nos daba 0.5. Lo que esta es la ecuación de lo que hicimos. Aquí está la ecuación, ¿ve? Y es que justamente ¿ve? Y menos f de 1, f' de 1 por x menos 1. Lo que hicimos aquí. Exactamente lo que hicimos aquí. Ahí en la pantalla de GeoGebra, pasando la ecuación de la. Pero si nosotros movemos el desplazador, vemos que para cualquier diferente de puntos, por ejemplo, si x vale 0, miren, hay una recta tangente en x igual a 0. ¿Cuánto vale en x igual a 0? Aquí lo podemos ver en el gráfico. Vale 0. En x igual a 0, vale 0. O sea, la pendiente valdría, parece que vale 0. Vamos a ver. En efecto, si la derivada la evaluamos en 0, la pendiente va a dar 1. Está bien. Si f' vale 0, va a quedar 1. La pendiente vale 1. Y si queremos la ecuación va a dar y menos f de 0 igual a f' de 1 por x menos 0. Entonces va a quedar y igual a x. Justo. Y igual a x es esta. Esta es y igual a x. Aquí está bien. Es la ecuación de la recta. Como la pendiente vale 1 y f de 0 vale 0, va a quedar y igual a 1 por x. Y igual a 1. Entonces, no importa para cualquier valor que tomemos, ahí vamos a tener la pendiente de la recta tangente. Perfecto. Hemos llegado hasta aquí. Y ahí está lo que hicimos, lo que hemos hecho gráficamente. Ahora, un par de resultados más importantes. La derivada de f en x igual a c existe. Un teorema muy importante. Entonces se dice que f es diferenciable o derivable en x igual a c. Ojo con este teorema. Ojo con este teorema. Lo que dice este teorema, y por favor recuérdenlo, lo que dice en este teorema es que si la derivada de f en x igual a c existe, entonces se dice que f es diferenciable o derivable en x igual a c. Esa es una observación. Diferenciable y derivable. O sea, cuando se dice la derivada de f de x igual a c, entonces se dice que es diferenciable o derivable en x igual a c. Eso es muy, muy importante. Pero también existe lo que se llama las derivadas laterales. Las derivadas laterales. Una derivada lateral es cuando el delta x tiende a 0 por la derecha, de la misma definición, y hay una cuando tiende a un punto, digamos, por la izquierda. Serían las derivadas laterales en izquierda y derecha respectivamente, en un punto.
A veces puede suceder de que la derivada lateral sí que exista la izquierda, pero no la derecha. Eso lo podemos ver. Y la derivada va a existir siempre y cuando vea la misma definición del límite. Si el límite izquierdo y derecho son iguales, obviamente el límite existe. Y si el límite existe, la derivada existe. Pero puede suceder que solo exista el límite por la izquierda o solo por la derecha. Puede suceder. En ese caso vamos a decir que es derivable por la izquierda o derivable por la derecha. Eso depende. Y vamos a ver esto. Este gran resultado. Este es importantísimo. Por favor, anótenlo. Ponen en negrito. Esto es sumamente importante. Si una función es derivable, diferenciable en un punto, entonces es continua. ¿Se acuerdan lo que hicimos de continuidad? Lo que hicimos de continuidad era que existiera en el punto, que el límite existiera y que el límite y la función evaluada en el punto fueran iguales. Pues bueno, lo que dice esto es que una función va a implicar continuidad siempre y cuando sea diferenciable. O sea que si una función tiene derivada, es continua en ese punto. Por ejemplo, esta. Nosotros en el documento yo hice f' de 1. Como la f' de 1, ¿cuánto nos dio f' de 1? F' de 1 nos dio un cuarto. Si f' de un valor existe, entonces la función es continua en ese punto. Eso es fundamental. Si una función existe, si para una función existe su derivada en un punto, esa función va a ser continua en ese punto. Es un resultado muy, pero muy interesante. Vamos a ver un ejemplo de eso. Igual acá, ¿verdad? En el que hicimos de f de x. Aquí calcular f' de 1 si es x cuadrado. Como f de 1, prima de 1, nos dio, según lo hicimos, miren, lo hicimos por límites, nos dio 2. Como f' de 1 da 2, entonces resulta que la función es continua. ¿En dónde? En ese punto x igual a 1. Eso es muy importante. Muy bien, pregunta hasta acá. Preguntas. ¿Puede repetir, ¿Sí? puede repetir la última parte que mencionó acerca de los que es continua? Sí, lo que dije es que si yo tengo una función cuya derivada existe, entonces esa función es continua en ese punto. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Voy a ver un problema. Demostrar que f de x igual a x cubo f de x igual a x cubo es continua en x igual a 1. Bueno, esto no se necesita demostrar, pero si supongamos que nos dieran una función y nos piden demostrar que es continua en un punto, en x igual a 1, ¿qué tengo que hacer yo? Pues fácil. Lo que tengo que hacer es la definición. Voy a utilizar la definición. Si la función, fíjense bien,
si esta derivada, vamos a usar la definición, si f' de 3 existe, si la derivada existe, esa función va a ser continua. Entonces vamos a probar 3, pongo 3 aquí, pongo 3 aquí. Vamos a calcular este límite. ¿Cuánto da esto al escribir? Voy a escribir aparte. F'. Bien. Vamos a ver qué da eso. Este límite queda al calcular f de 3 más x, de 3 más h, perdón, como es x cubo, me va a quedar 3 más h, 3 más h, 3 más h, y f de 3 es lo mismo que poner 3, obviamente va a dar 27, ¿verdad? Porque es 3 al cubo es 27. Perfecto. Ahora, esto, aquí es igual. Pues hago este cálculo. Si ustedes se acuerdan un poco, puedo hacer 3 más h menos 3. Le saco raíz cúbica a ambos. Factor de este, de 3 más h al cuadrado, más 3 más h por 9, perdón, por 3, más 9. Esa es una diferencia de cubos. Va a ser la raíz cúbica de este menos la raíz cúbica de este. Ahí está. 3 más h menos 3 por el cuadrado de la primero más el producto de ambos más el cuadrado del segundo. Entonces, este termina siendo lo siguiente. Este se anula con este. Solo me quedaría h aquí. Y bueno, y resulta de que el h se anula. Este h tengo aquí se anula con este h y solo queda uno. Y entonces cuando h tiende a 0, ¿cuánto da esto? Cuando h tiende a 0, esto va a dar 9 más, este va a dar 9 más, esto va a dar 9. O sea, me va a dar 27. Ah, pero como la derivada existe, vamos a demostrar que la derivada en 3 existe, y como me pedían que si hiciera, aquí es 3, perdón. Como la función existe en 3, viene a demostrar que sea continua en 3. En efecto, si la derivada existe, el teorema lo que dice es que sí. Vean lo que dice el teorema. Lo que dice el teorema es que si f es diferenciable en x igual a c, teorema, me voy acá a mi documento. Ahí está.
y f es diferenciable en x igual a c, o sea, la función x cubo es derivable en x igual a 3, entonces es continua en x. Por lo tanto, si la función esta acabamos de demostrar que tiene derivada en x igual a 3, pues va a ser continua en x igual a 3. ¿Estamos? Eso es lo que eso sería. ¿Pregunta? Hola. Ya se vino el agua. Hola, hola. Sí. Pregunta. En el... Yo tengo una. Yo también. Dígame. Mira, yo tengo una Dígame. pregunta. Sería en la parte de... Bueno, si estamos en la parte de continuidad, también se verá la parte de evitable y esencial. No, eso no. Esa es una cuestión interna solamente de... Es que el teorema lo único de que habla, el teorema este es de lo único que habla es que si una función es diferenciable, entonces es continua. Nada más. Nada más. No Y no habla toca de el tema continuidad evitable. No, Toca lo de evitable. solo Ah, ok. habla de la continuidad. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Al hacer Sí. toda la operación y un dado caso para saber que no es continuo, ¿qué resultado tendría que dar? 0. Que la derivada no exista. Sí, sí, vamos a ver. El teorema lo que dice es esto. Si una función es diferenciable, entonces es continua, pero al revés no. No, ojo, si la función, fíjense lo que dice, si la función es derivable en x igual a c, entonces es continua en x igual a c. Eso es lo que dice. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Pero que no sea continua en un punto, que no sea continua, no significa que la función no sea derivable. No se vale para al revés. O sea, que puede ser que sea discontinua, pero que los límites, las derivadas laterales existan por la izquierda o por la derecha. Eso es posible. Y muchas gracias. Pero el teorema en sí lo que dice que si tiene derivada es continua. Ahora, que no sea continua no significa que no tenga derivada. Ojo con eso. Que no sea, si les preguntan, una función no es continua, no será derivable, a saber. Pero si es derivable es continua, sí, eso sí es cierto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si una función no es continua, entonces no tiene derivada, a saber. Eso habría que ver. Pero lo que sí estamos seguros es que si es derivable, entonces sí es continua. Eso sí. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Una duda, licenciado, con respecto a lo que encontramos, es un punto en la gráfica. ¿Qué es lo que encontramos? El número 27. No, esa es la derivada en un punto particular. Y el 27 es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto en particular. O sea, la pendiente de la recta tangente vale 27 en ese punto. Y el otro punto que encontramos adentro de la gráfica que mostraba, ese, ¿qué punto es? ¿Cómo fue la pregunta? Es que en la anterior salió que encontraba 2 puntos, que salía el 2x, que era igual a 2 en esa cosa, y salía también el punto 1,1 o algo así.
Sí, pero es que eso es otra cosa. Estás hablando de la ecuación de la recta tangente. Una cosa es la pendiente y otra cosa es la ecuación de la recta tangente. Cuando hablo de la ecuación de la recta tangente, estoy hablando de esta fórmula. Pero cuando hablo de la pendiente de la recta tangente, estoy hablando solamente de evaluar la recta tangente en un punto. O sea, eso me va a dar la pendiente. Por ejemplo, en este ejercicio que hicimos, si te fijas, aquí está, f de x es x cuadrado y f'. Bueno, cuando calculé f', me dio 2x. Esta es la pendiente de la recta tangente para cualquier x. En particular, cuando hago f' de x igual a 1, me da 2. O sea que la pendiente de la recta tangente cuando x vale 1 es 2. Eso es lo que quiere decir. Ahora, que con eso vine yo y calculé la ecuación de la recta tangente, aquí está, ¿ve? La ecuación de la recta tangente, esa es otra cosa. Esa es la ecuación, el modelo matemático de la recta tangente. Pero la derivada no es más que la pendiente de una recta tangente en cualquier punto de la curva. Eso es lo que te define. Por eso hice el gráfico. Ah, ya, gracias. Muy bien. Yo tengo una duda. Dígamelo. Es por el paso del último ejercicio que hizo. No me quedó claro lo que hizo casi en el segundo o tercer paso, parece que fue del último ejercicio donde ¿En este? sí, en ese quería que lo volviera. Sí, quisiera que lo volviera a explicar como a partir del segundo paso. Lo que no te quedó claro. Sí, eso, justamente eso. Sí. Pero es que esto, mira. X al cubo. Vamos a ver. Lo que he aplicado es esto. A al cubo. Menos B al cubo. A al cubo menos B al cubo igual a A menos B por A al cuadrado. Eso es lo que dice el resultado este. A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Eso es lo que dice este resultado. La diferencia. Entonces, ¿qué apliqué aquí? Mira, vos tenés, este es tu A al cubo y este es tu B al cubo. Esto es como que ponga 3 al cubo, si quieres, lo vamos a escribir como 3 al cubo. Voy a poner 3 al cubo. Este es tu A y este es tu B. Es decir, bueno, ¿qué es esto? Diferencia de cubos. La diferencia de cubos es esto. Es igual a A menos B, que es las raíces. La raíz de cúbica de este es más H. La raíz de este es 3. Esto que tenés aquí es A menos B. Es esto. Va multiplicado por el cuadrado del primero más el producto de ambos más el cuadrado del segundo. Bueno, el cuadrado del primero es 3 más 3. Más el producto de ambos, 3 más H por 3, más el cuadrado del segundo. El segundo es 3 al cuadrado es 9. Y luego lo que hice fue este 3 con este 3 se anula, solo me quedaría H y me queda toda la expresión esta. Pero este H se va con este H y el IFE solo me queda la expresión esta. Y de ahí solo hago, cuando H tiende a 0, te va a dar 3 al cuadrado 9, H va a tender a 0, a 3 por 3, 9, y más 9, eso es 25. Ahora sí te queda claro. Sí, sí, gracias. Una diferencia de cubos. Disculpen,
Licenciado. Dígame. Me perdí. No sé si me podría explicar qué es lo que pasa con -3 al cubo, que ahí fue donde me perdí. No sé ¿Qué pasa qué con menos dónde 3 fue al que cubo? pasó. ¿Qué es lo que no entiendes? Ese 3, no sé en dónde fue que se desapareció ya para el siguiente paso. Es que el f de x es x cubo. Y la definición es la definición de derivada en un punto es f de c más h, en este caso c vale 3, menos f de 3. Pero f de 3, ¿quién es? Si sustituyes 3 acá, te va a quedar 3 al cubo. Por eso es que aparece 3 al cubo. Porque el f de 3 es 3 al cubo. Y el f de 3 más h es 3 más h al cubo. Luego apliqué esta diferencia de cubos. ¿Veis que salió? Si aquí fuera 2, era f de 2 al cubo. Si fuera 10, pues de f de 10 al cubo. ¿Listo? Sí, hoy sí, ya entendí. Gracias. Bueno, hay algún odontólogo ahí que escucha una como cortadora de dientes. Bueno, listo. Entonces, ya para cerrar, importante recordar este teorema, es muy importante, lo de continuidad y diferenciabilidad, y recordar que existen derivadas laterales, tanto por la izquierda como por la derecha. Estamos, es importante, y la definición de estas fórmulas que les acabo de poner y lo que significa y cosas muy importantes. Ahora lo